nuestro estudio sobre Matan Torah precisamente con esto, a partir de la Megilá de Ruth. Nosotros sabemos que Ruth se lee en Shavuot, es costumbre. Entre los Ashkenazim, por ejemplo, es como en Purim, sacan una Megilá igual que la Megilá de Esther, se abre, se dice una brajá y se lee. ¿Bien? Y entre los sefaradim es costumbre estudiarla o leerla ese día, la Megilá de Ruth. Akshab, los sabios preguntan, y obviamente esto quiere decir que hay algo que investigar sobre el tema, los sabios preguntan ¿por qué Bichlal Shmuel Anabí y su Beddim fue el que escribió la Megilá de Ruth? ¿Bien? Ellos escribieron Ruth, Shmuel. Entonces preguntan por qué escribieron esta historia, la historia de Ruth. ¿Bien? Es una Megilá que no tiene alajot, no hay en esto alajot, no hay nevuot, no hay profecías, como podría decir, bueno, tal vez no hay alajot en Yeremiá, en Hizkiá, en los grandes profetas, bueno, pero hay profecías, ¿no? También en el Sefer Teilim de David Amelech hay profecías que están escritas allí. En Daniel también hay que hablan sobre los Malhuyot, etcétera, sobre Gog y Magog. Hay muchas cosas. En cambio, en Ruth, si leemos la historia, es una historia que no tiene alajot, que no tiene profecías, que no tiene ningún hidush, ninguna cosa nueva que podamos decir, por esto fue necesario escribir Ruth. Sino que la historia es una historia de unas personas que se fueron a vivir fuera de Eretz Israel, donde el patriarca muere, donde los hijos se casan con dos mujeres de ese lugar, donde después los niños mueren también y se queda la señora viuda con sus dos nueras. Al principio dos las acompañan, al final termina solamente una acompañándola, llegan de vuelta a Betlehem. Naomi, que es la viuda, y también Ruth era viuda, pero digamos como la señora de la casa, busca tratar de casar a Ruth con alguien y finalmente encuentran a la persona y hacen algo para que se case. Se termina casando Ruth con Boaz y se acabó la historia. Nahón, pero es una historia como una romántica, así, Nahón. Que Velosha Yah al Tanaj, no tiene nada que ver con el Tanaj. El Tanaj no es así, no habla cosas de ese tipo, ni le interesa tocar esos temas de esa forma. Si está escrito, es por algo que Bemet es muy importante, más de lo que nosotros tal vez pensemos. Y dicen los sabios precisamente que toda la Megilá, hablando en forma simple, toda la Megilá viene solamente para el último pasuk. El pasuk que dice Veoved, Oved es el hijo de Ruth y de Boaz, se llamaba Oved. Beoved olid et Ishai, Beishai olid et David. En Oved engendró a Ishai y Ishai engendró a David. Para eso viene la Megilá, para decir que David nació de Ishai, que Ishai nació de Oved. Esa es la historia de la Megilá. Bueno, para eso lo podrían haber escrito en la mitad del libro de los Reyes o en la mitad del libro de Shmuel. Mismo podría haber escrito ese pasuk en alguna parte, o toda esta historia podría haber sido un perek, un capítulo en el libro de Shmuel, el primero o el segundo, que habla de David, ¿no? ¿Por qué una Megilá completa, una de las 5 Megilot? Quiere decir que hay acá algo mucho más profundo que simplemente una romántica. ¿Bien? Y de eso es lo que tenemos que hablar. Entonces, escuchen bien, hay que entender esto en forma profunda para poder comprender otras cosas más que vamos a ver sobre la entrega de la Torah. ¿Bien? Akadosh Baruj Hu creó el mundo de forma tal que todo está en equilibrio, que todo lo que existe en equilibrio. Esto quiere decir que de la misma manera que existe la posibilidad de hacer bien, existe la posibilidad de hacer mal. De la misma forma en que el bien tiene fuerza,
también el mal tiene fuerza. De la misma manera en que existen cualidades en una persona, que son virtudes, también existen vicios en la persona. ¿Bien? O sea, el mundo gira en torno a un equilibrio. ¿Bien? Lo que existe de una forma buena y existe lo mismo de una forma que no es buena. ¿Para qué? Para que el ser humano que tiene la capacidad de elegir pueda elegir con libertad. ¿Qué significa elegir con libertad? Que ninguno de los dos de las dos fuerzas sea más que la otra. Porque si una fuerza es más que la otra, entonces no hay libertad de elección realmente, ¿bien? Sino que estoy obligado a hacer esto. Pero Hashem quiere que la persona elija en forma libre, y para eso las dos fuerzas tienen que ser la misma. Por lo tanto, cuando en el mundo una fuerza, por ejemplo, desaparece, entonces la otra también desaparece. Por ejemplo, sabemos que hoy día no existe idolatría en el sentido en que existía en la época del Tanaj. No hay idolatría. ¿Bien? En la época del Tanaj sí existía idolatría y era tan fuerte como una especie de dajaf penimí, como si fuese una especie de inclinación humana que no la hubiéramos podido controlar. Pero cuando desaparece la idolatría, también desaparece la profecía. Porque lo que iba en contra de la profecía, lo que equilibraba la profecía, era la idolatría. Y lo que equilibraba la idolatría era la profecía. En el momento que no hay profecía, no hay idolatría. No hay idolatría, no hay profecía. ¿Okay? ¿Por qué? Porque era muy obvio. Si la profecía tiene fuerza, porque es hablando con Hashem, el otro lado, el lado no bueno, tiene que tener exactamente la misma fuerza para que la persona pueda elegir si seguir al profeta, cualquiera que haya sido, o seguir algún tipo de sacerdote de idolatría o algún tipo de idolatría. ¿Okay? Porque si no, no habría elección libre. ¿Okay? Entonces, en el momento que una desaparece, desaparece la otra. O sea, también en nuestro mundo, que a pesar de que no existe idolatría como existía en esas épocas, hay muchas fuerzas que están presentes, que de alguna manera que nos tratan de sacar del servicio a Hashem, y hay otras que nos permiten mantenernos dentro del servicio a Kadosh Baruj Hu. ¿Okay? Existen unas y existen otras, y ese es como nos movemos actualmente. Akshav. Esto llevó esta necesidad de mantener un equilibrio en el mundo, hace que el mundo funcione como funciona, y a pesar que vemos a veces cosas terribles que suelen ocurrir, y uno podría pensar que a lo mejor la balanza se inclina siempre como hacia lo malo. ¿Bien? Hemos visto Inquisición, hemos visto Shoah, hemos visto persecuciones de todo tipo, entonces uno podría pensar que al parecer sí, pero ¿dónde está el equilibrio? Al parecer la balanza se inclina siempre como hacia lo no bueno, pero no es así. Cuando se investiga en forma más profunda, se van a dar cuenta de que siempre existe la otra posibilidad mientras el mundo funcione así. Esta forma de funcionamiento es así, excepto en un tema. Hay un solo tema donde no hay equilibrio, donde no existe equilibrio, sino que es un tema en el cual la forma en que se desarrolla ese tema es algo que está más allá de la forma en que el universo funciona. Y eso es lo que tiene que ver con la Geulá de Israel. La Geulá de Israel es un sistema, la Geulá profunda de Israel, es un sistema que va más allá del equilibrio natural. No está relacionado con el equilibrio natural. Por ejemplo, la abundancia, voy a tomar un ejemplo, la abundancia que tiene que ver con la alimentación, por ejemplo. O sea, para que exista abundancia y hayan suficientes alimentos, desde el punto de vista de la Torá, tiene que haber una fuerza espiritual que esté
que haga que el tzinor, que el canal esté abierto para que esa influencia positiva baje y se traduzca a nivel material, por ejemplo, en abundancia alimenticia. ¿Bien? Y esto es lo que se conoce, lo que el Zohar llama mazal. Se llama mazal. ¿Bien? Existe en el mundo espiritual un concepto del que hay que hablar más también, pero hay que, por lo menos para tenerlo claro, un concepto que se llama la barba de Hashem, que es como si Akadosh Baruj Hu tuviese barba. ¿Bien? Y se refiere a las midot rahamim. Akadosh Baruj Hu tiene 13 midot rahamim. Cuando decimos kel el rahum behanum erech hapaim berav chesed beemet, bueno, esas son las midot rahamim. Cada una de esas midot corresponde a una parte de la barba de Hashem. Que Hashem tiene una barba que se llama rahum, o una parte de la barba que se llama rahum, otra parte que se llama etcétera, etcétera. ¿Okay? Y hay dos partes de la barba que se llaman el mazal. ¿Perdón? ¿Barba, like barba? Barba, la barba, sí, la barba, que es Nahum. Hay dos partes de la barba que se llaman mazal, que en la figura de la barba corresponden a el camino que tenemos debajo de la nariz, y otro que está aquí abajo. En Hashem esto es el mazal y esto es el mazal. Se llama mazal esto y se llama mazal esto. Y de esto dependen tres cosas. Los hijos, cuántos hijos va a tener cada persona. La vida, cuántos años va a vivir cada persona. Un mezonot, y la cantidad de alimento parnasá que cada persona va a tener. ¿Bien? Depende del mazal. Y por eso está escrito que depende del mazal los hijos, la vida y los alimentos. Son cosas que dependen del mazal. ¿Qué quiere decir dependen del mazal? Del mazal y no de los zehuyot, y no de los méritos. ¿Me siguen? Y no de los méritos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque para que el mundo se pueda mantener, necesitamos que esas tres cosas dependan del mazal y no de los méritos, porque méritos no tenemos. Son muy pocos, y si fuese por nuestros méritos no tendríamos hijos, ni vida, ni comida. Entonces, como no depende de los méritos, depende del mazal. Pero el mazal tiene que ser un canal que esté abierto, que es un canal que está abierto. En el momento que el canal está abierto, entonces hay hijos, hay vida y hay alimentos. Si el canal se cierra, no hay ni una cosa ni una en la otra. ¿Ken? Si puedes guardar al final las preguntas. ¿Ken? Entonces, cuando el mazal se cerró, no hay mazal, entonces no hay hijos, no hay vida, lo aleno, y tampoco no hay alimento. ¿Quién? Pasan cosas así a veces, ¿quién? Que por circunstancias, cualquiera que estas sean, esos canales se cierran. Y si el canal se cierra, entonces el mazal no está abierto. Y hay que hacer cosas para abrir el mazal. No tiene que ver con los méritos, les dije ya, porque los méritos no son muchos los que nosotros tenemos como para poder pedir que por estos méritos tengamos hijos, vida y mezonot. El Zohar incluso trae que muchas otras cosas más dependen del mazal, pero nosotros vamos a estudiar que estas tres. Entonces, el sistema en el mundo, como dije, funciona así. Y por ejemplo ahora que estamos en una época, estamos ingresando en una época donde el mazal está cerrándose, como son épocas finales, cerca de conflictos mucho mayores y cosas que nos sobrepasan, entonces suelen irse cerrando ciertos canales y el canal del mazal se está cerrando, lo que va a afectar primero a los mezonot. Si bien nosotros todavía no estamos ni siquiera cerca de lo que probablemente esté ocurriendo en otros lugares, sin embargo, la guerra en Ucrania ha impedido la evacuación o la salida de los granos de trigo, de cebada y de girasol, que son lo que produce, los principales productores del mundo de eso son, para nosotros,
para el resto del mundo son Ucrania, Rusia y la India. La India ya prohibió la exportación de trigo, no venden trigo a nadie más que a ellos porque no tienen más que eso. Los barcos están parados en Odessa y en otros lugares por la situación de la guerra y las bodegas están llenas de trigo que se está pudriendo. El trigo ya se recogió, pero ahora empezó el verano. Y ustedes saben que para poder mantener el trigo que esté fresco, no son frigoríficos, sino que son lugares donde le sacan el aire. Sacan el aire en vacío para que el trigo se mantenga. Esos tienen 2 o 3 o 4 lugares, están tratando de traer más, pero si no se logra sacar el trigo de Ucrania, ese trigo se pudrió. Y esa es la comida de la mitad de África, es la comida de la mitad de América Latina y es la comida de gran parte de Europa. Nosotros en Israel, el gobierno israelí tiene reservas de trigo porque acá se compra por varios años. ¿Bien? No se compra por un año, sino que se compran por varios años. ¿Bien? Además, nosotros somos 9 millones de personas nada más. Israel no produce trigo suficiente. El único trigo que se produce acá es solamente para las matzot, en Pesach. No hay más. Es todo lo que hay. Y somos 9 millones de personas que comen pan todos los días. ¿Mejor? Ok, entonces, y esa harina sale del trigo, y ese trigo sale de alguna parte. Se lo compran o a los rusos o a los ucranianos, o se lo compran a los hindúes. La India ya no vende, y lo que se tiene acá es lo que se compró hace 2 o 3 años, que está guardado. Acá en Israel sí tienen tecnología como para poder guardar al vacío todos los granos de trigo. Pero eso no hay, no en Somalia, no en Angola, no en Sudán, no en la mayoría de los países africanos que producen muy poco por las circunstancias y tampoco en Latinoamérica. ¿Bien? Ahora, Argentina produce trigo, mucho trigo, y ahora están tratando de implementar la venta de ese trigo. Vamos a ver qué es lo que ocurre o no ocurre. El problema con la producción en Latinoamérica es que se necesitan insumos. Y a pesar de que se produzca mucho trigo, se necesita maquinaria para poder recolectar todo eso. Y la maquinaria para eso se necesita que tenga neft y necesita que tenga otro tipo de cosas para poderlo mover. Si no hay, entonces muy difícil de poderlo hacer. ¿Bien? O sale pero caro. Así que cada una puede ir al shuk y si antes por no sé, 10 shekels se podía comprar 7 u 8 hetzi baguette, ahora por 10 shekels te venden 5. ¿Ven? Antes 5 kilos de harina menupé valían 20 shekels, ahora 3 en 17. ¿Ven? Y esto va a ir aumentando. O sea, esto en la medida en que el tiempo pase, todo esto va aumentando y va siendo cada vez más caro. ¿Ven? El aceite también ha subido muchísimo de precio y va a seguir subiendo. Es una época en que el mazal se está cerrando. ¿Bien? Y lo primero que afecta es normalmente los mesonot. Es lo primero que afecta. ¿Bien? Este es el mundo en el que vivimos. ¿Bien? Es la situación que se vive. Akshav, hubo solamente una vez en toda la historia del mundo donde la alimentación del pueblo, el pueblo judío, no dependió de todo lo que les estoy diciendo, no dependió del mazal. Y fueron los 40 años del desierto donde ellos comieron pan que bajaba del cielo, o sea, comieron man. En ese momento la comida, los mesonot, no bajaban por el mazal, sino que el Zohar dice que bajaban por el tal, bajaban por algo que se llama el rocío, que bajaba de otro lugar espiritual. Pero eso es algo muy particular de Am Israel en ese momento, nada más. En ese momento pasaba eso y nada más. El resto de la historia vamos a encontrar siempre, como por ejemplo acá en la Megilá de Esther, comienza la Megilá también diciendo que había hambre en la tierra. O sea, el mazal se había cerrado y eso produjo algo. Y cada vez que el mazal se cierra es porque está produciendo algo. Si tenemos la posibilidad de que ese algo que se produzca sea positivo, entonces, Baruch Hashem. Si no, es problemático.
Normalmente, cuando ese hambre, cuando se cierra el masal y se produce hambre, y esto afecta principalmente a Israel, normalmente, como está escrito en varias cosas que les voy a traer, termina siendo algo positivo para Israel, Kashur, conectado con la Geula. Porque de este hambre que hubo en la tierra, ¿cuál fue la conclusión? Ruth. Y Ruth, David. ¿Bien? O sea, a pesar que aquí el masal se cerró, pero esto llevó a que algo bueno saliera de allí. Y hay que estudiar cómo, para que cada vez que se encuentren ante una situación así, sepamos que el kibún es ese. Ahora, si esto que está ocurriendo en estos momentos, nosotros, como les digo, todavía el mundo está más o menos tranquilo porque la situación está más o menos controlada por ahora, pero si hay otro año más de guerra y esto impide que los agricultores produzcan, entonces esto se va a complicar mucho más para más adelante. Si esto significa que estamos frente a un punto de inflexión hacia algo mayor, quién sabe, puede ser que sí. De todas maneras es importante que lo conozcan, que sepa cómo funciona el sistema. Entonces, en el Tanaj aparece que hubo 10 veces hambre en la tierra, 10 veces, de las cuales 9 están escritas en el Tanaj. ¿Se recuerdan de Abraham Avinu, que tuvo hambre y tuvo que bajar a Egipto? Y de ahí salió con muy kaved, dice la Torá, o sea, salió con mucho dinero, ¿bien? O sea, salió algo bueno. Y después en muchos otros lugares. Acá vamos a ingresar a un tipo de hambre, el que ocurrió en la época de Elimelech, que produjo la aparición del Malhut, la aparición del rey. Entonces hubo algo acá importante. Si esto va a volver a ocurrir otra vez en el futuro, que el hambre que se va a producir va a traer la aparición del rey, Bezrat Hashem, que así sea. ¿Bien? Pero tienen que saber que el proceso funciona así, que el proceso camina de esa forma. Akshav. Yo les había dicho que el mundo funciona a nivel del equilibrio, mejor entre lo bueno y lo malo está siempre presente. Pues bien, existe en el mundo espiritual, existen 3 fuerzas que están del lado positivo y que también están del lado negativo. ¿Bien? En un caso y otro se llaman iguales, tienen los mismos nombres o a veces reciben nombres distintos, pero eso no importa, lo que importa es la función que tienen. ¿Bien? Ustedes ya conocen que en el mundo del Sod, en la Kabbalah, existen sefirot. Son en total 10. Son 10 sefirot. 3 sefirot se llaman cerebros, son como el núcleo central, el cerebro. Y 7 sefirot se llaman midot, se llaman cualidades. O sea, 3 son los cerebros y 7 son las cualidades. ¿Okay? Eso es una forma de definir. Aquellos que se llaman cerebros, aquellos que se llaman mohim, son 3. Normalmente nosotros conocemos, lo han escuchado mucho, y tiene una explicación obviamente, conocemos 3 de ellos populares, ¿quién? Jochma, Binah, Bedaat, Chabad. Jochma, Binah, Bedaat, conocemos Chabad. Chabad, Het, Bet, Dale. ¿Por qué? Por Jochma, Binah, Bedaat. Esa es una manifestación de los Mohim. Ahora, los Mohim a nivel primario no incluyen el Daat, sino que incluyen el Keter. O sea, el primer Moach se llama Keter, que significa la corona. El segundo se llama Jochma y el tercero se llama Binah. Estos son los cerebros primarios. Lo que ustedes han escuchado, Jochma, Binah y Daat, es por cuando el Keter no aparece, aparece el Daat. Aparece el Daat cuando el Keter no está. Pero si el Keter está presente, entonces no es necesario que aparezca el Daat, está el Keter, la Jochma y la Binah. ¿Ok? Esos son los que conocemos como Mohim. Es una cosa clara, ¿mejor? Akshav. Esto es en el mundo de la Kedushá. En el mundo de la Kedushá es así. ¿Bien? Que son las Sefirot. Pero esto mismo se encuentra en el mundo de la Klipá, o sea, en el mundo de la Tumá.
porque yo les dije que hay equilibrio. Entonces, como hay un keter de Kedushá, también hay un keter de Tumá. Hay una jochma de Kedushá y hay una jochma de Tumá. Hay una biná de Kedushá y hay una biná de Tumá o de Klipá. Lo que está acá, en un lado o en el otro. La tumá es negativa. Y la Tumá es negativo, sí, es la parte negativa. Para que el equilibrio del mundo se mantenga. Allá. Del lado de la Tumá, de lo que nosotros conocemos como Klipá, todo lo que se llama la Klipá significa la cáscara. Klipá es cáscara. Tumá es la impureza, o el otro lado también se conoce, que en arameo Sitra Ahara, la Sitra Ahara, el otro lado. Los Mohim reciben nombres, tienen nombres. ¿Quién tienen nombres? Precisamente de pueblos. Reciben nombres de 3 pueblos. El Keter el Keter de la Tumá se identifica con Esav, con Edom. Él es el Keter de la Tumá y por lo tanto él es el rey del mundo. Esav es a nivel material, él es el rey del mundo porque él es el que maneja la Klipá. Él maneja la Klipá. Esto se puede ver en muchas cosas y en muchas situaciones. No nos daría la vida para poder ir identificando todo, pero es así. Él es quien quiere manejar el mundo y por eso pegó un grito tan grande Esab cuando se enteró que le habían quitado las brajot, las bendiciones, y entonces le dice a su padre, no te quedó otra. Y entonces le dice, sí, cuando Jacob no cumpla, entonces sí, tú puedes ser el rey. Y eso lo ha aprovechado Esab constantemente y ahí está. Akshav. Después, la jochma de la Klipá también tiene un nombre. Se llama Moab. Se llama Moab, la jochma de la Klipá. Moab. Y la biná de la Klipá se llama Amón. O sea, la jochma se identifica con un pueblo que es el pueblo de Moab y la biná se identifica con un pueblo que es el pueblo de Amón. Estos son los cerebros de la impureza: Esab, Amón y Moab. Ellos son los pueblos que simbolizan en la Torá todo lo malo y todo lo impuro. Ellos son. Sus fuerzas son las más destructivas que existen en el mundo. En las fuerzas de estos 3 elementos. Akshav. ¿De dónde salen? ¿De dónde salen ellos? Sabemos, Esab es el hijo de Yitzhak, ¿no? O sea, no salió de fuera, salió de la propia familia, ¿no? Y Amón y Moab son hijos de ¿quién? De Lot, con sus hijas. Después del tema de Sdom y Amorá, ustedes ya recuerdan, tuvo 2 hijas, tuvo 2 hijos, uno con la mayor y otro con la menor, y por eso que uno de los nombres de uno de los hijos fue Moab, que significa Meab, de padre, que viene del padre, Meab. ¿Son hijos de incesto? Sí, son hijos de incesto. Y este el que va a representar la Jochma. Y Amón, que es el otro hijo, es el que va a representar la Bina. En la Torá está escrito, y esto está Pshat, ni siquiera es Kabbalah, sino Pshat. La Torá dice que está prohibido para Am Israel hacer guerra en contra de estos pueblos. Cuando Am Israel salen de Egipto, hacen una guerra en contra de Amalek y lo vencen. ¿Se recuerdan? Purim, habíamos hablado de eso, y Yoshua venció a Amalek. Cuando se van acercando a la tierra de Israel, ellos quedan acampados en el desierto durante 38 años sin moverse, en un lugar que se llama Kadesh Barnea. Después, Hashem les dice que tienen que continuar y ahí continúan el viaje. Cuando están por entrar a la tierra de Israel, en el otro lado de la tierra de Israel, hay 3 lugares geográficos que pertenecen. Uno a Moab, otro primero está Amón arriba, después Moab y después Edom. Así, uno debajo del otro. Está Amón más arriba, después está Moab, que
se puede ver desde aquí. ¿Bien? Si alguien ve hacia el Mar Muerto, cuando hay días que se puede ver, ustedes ven el valle, el mar, y enfrente están las montañas de Moab. Esas son las montañas de Moab, lo que está enfrente. ¿Bien? Y Amón está hacia el norte. ¿Bien? Hacia el norte llega prácticamente hasta el Gvul, donde de nuestro lado está Tiberias, por ahí. ¿Bien? Eso sería Amón. Y Edom está al sur, donde está Petra. ¿Saben? Conocen la ciudad de Petra. ¿Bien? Bueno, Am Israel tuvo prohibido hacer guerra en contra de estos pueblos. Hicieron guerra en contra de 7 pueblos. De 7 pueblos hicieron guerra, en contra de 3 no. Los 7 pueblos que estaban dentro de Eret Israel hicieron guerra en contra de ellos y los vencieron. Yoshua los venció. Pero quedaron 3, los Mohim, que Hashem le dijo a Israel que no podía hacer guerra en contra de ellos. ¿Me siguen? Ya enseguida voy a explicar. Ahora, una cosa muy curiosa, cuando hicieron guerra en contra de los 7 pueblos, que son las otras 7 sefirot de la Tumá, porque dije son 10 y 10. Entonces cada pueblo representa al Gesed de la Tumá, a la Tiferet de la Tumá, etcétera, etcétera. Cada uno de los 7 pueblos. Rabbeinu Arizal hace todas las comparaciones y explica. Am Israel ingresó con Yoshua a la tierra y uno de esos pueblos se escapó. Uno se escapó. Uno de los 7 pueblos se escapó y se fueron a vivir a Europa. Se fueron a vivir a Europa y ellos son los pueblos más antiguos que viven en la parte del oriente de Europa. Es por eso que, una cosa muy curiosa, en los libros de los sabios, de los Rabbanim, en la Edad Media, la época de Rashi, en esto existía Ashkenaz. Y Ashkenaz era Francia y Alemania. Eso era Ashkenaz. Y más allá le llamaban Canaán. Le llamaban la tierra de Canaán. Porque ahí se habían establecido Polonia, Hungría, etcétera, todos esos lugares, ahí se habían establecido los canaanitas en un principio. Entonces, Ashkenaz era solamente el centro de Europa, ahí vivían los judíos ashkenazim, y más allá le llamaban la tierra de Canaán. Después, por las persecuciones que hubo en la época de las cruzadas, hace 1000 años atrás, después de Rashi, la época de los Baalei Tosafot, entonces los Yehudim tuvieron que empezar a emigrar hacia Canaán. Y ahí se establecieron en Polonia, en Hungría y en los otros lugares, donde al final crecieron mucho, ¿no? Pero así lo llamaban, porque ahí se habían establecido los canaanitas. ¿Okay? Akshab, ¿por qué los 3 pueblos estos, Edom, Amón y Moab, no permitió a Hashem que hicieran una guerra en contra de ellos, sino que la guerra la dejó para la época del Mashiach, para más adelante? ¿Por qué? Porque de uno de ellos, de Moab, va a venir Ruth. De Amón va a venir Naamá, la esposa de Shlomo, y de Edom va a venir el profeta Obadía. Que es el profeta Obadía, era un ger edomí, era una que había venido de Edom. Entonces no podían hacer una guerra en contra de estos pueblos porque podían matar a la persona que en el futuro iba a traer a tal o cual personaje que tenía que ingresar en Am Israel. Entonces por eso no permitió hacer una guerra y tuvieron que hacer todo un recorrido alrededor de todos estos países para poder ingresar por Jericó, cuando podían haber ingresado por más abajo, por la tierra de Israel, por abajo se podrían ingresar, pero no pudieron porque pidieron permiso. Sí, la Torá está escrito que Am Israel le pidió permiso a Edom. Le dijo, nosotros podemos pasar por tu territorio, pasar, caminar y entrar por abajo. Si bebemos agua, le dijeron a los Edomim, te la vamos a pagar. O sea, si tomamos de algún pozo tuyo, te pagamos el agua. Entonces Edom dijo, no, ustedes ponen un pie aquí, nosotros nos matamos. Entonces Moshe dijo, nosotros podemos más que ustedes. Pero como Hashem le dijo, no los toques. Entonces se retiró y dio la vuelta. ¿Ven? Entonces no siempre hay que pensar que la fuerza está en ir a atacar y destruir y matar. A veces
se pide que te retires y que hagas otra cosa, porque hay algo allí que hay que guardar, conservar. ¿Okay? Y eso pasó con Edom, pasó con Moab y también pasó con Amón. Akshab. Entonces, en Moab había alguien importante, ¿okay? Que la persona importante que había ahí va a ser Ruth en el futuro. ¿No? Akshab. Cuando Am Israel ingresa a Eret Israel, ya se establecen, se divide la tierra según los Shvatim, cada Shevet en su lugar, y todo está funcionando ya muy bien. Viene una primera etapa, un primer Malhut, que es el Malhut de Shaul, y Shaul tiene problemas con los Plishtim. Conocemos ya el Sipur, se los conté la vez pasada, que al final los Plishtim luchan en contra de los israelíes, y ahí es donde David lucha en contra de Goliat. ¿Se recuerdan del Sipur? Ahí en el valle de Ayalón, cerca de Bet-Shemesh. Bezrat Hashem, vamos a hacer algún paseo tal vez hasta el Tel Azeka, el valle de Azeka, para que vean todas las energías que hay en el lugar donde se detuvo el sol y la luna. Además, se le detuvo a Yoshua antes el sol y la luna ahí. El lugar es impresionante. Bueno, y ahí venció, ¿quién venció al final? David, que mató a Goliat. Todos conocemos la historia, y ya les había contado que ahí fue donde surgió el problema con David. Como venció, entonces había preguntado Shaul de quién viene este muchacho, que si venía de Pérez. Los hijos de Tamar fueron dos, o Pérez o Seraj. Y cuando estaba preguntando esto, se le aparece Doeg, el edomita, y le dice, antes que preguntes quién es su padre, pregunta quién es la madre, o sea, dónde viene la parte materna, que viene de una mujer que no puede ingresar a Israel porque es una moabita, y los moabitas están prohibidos. ¿No? Y ahí empezó toda la discusión de si es hombre, si el hombre está prohibido, la mujer está prohibida, hasta que llega el cuñado de David, que se llamaba Yitra. ¿Se recuerdan, no? Yitra a Ismaelí. En una parte está escrito Ismaelí, en otra parte está escrito Israelí. El que estaba casado con Abigail. Abigail es la hermana de David. David tenía dos hermanas, Tzruya y Abigail. Entonces había uno que estaba casado con Abigail, que era su cuñado. Un día entró al Bet Midrash cuando estaban discutiendo si David era kasher o no, por lo de Ruth, y él tomó una espada, la clavó en la mitad del Bet Midrash y dijo, la halajá es que el hombre moabita está prohibido y la mujer moabita está permitida. Esa es la halajá. El que se oponga, lo mato. Y ahí se acabó la discusión, para siempre. Así fue. Cajas de... Ahí fuimos ¿Ahí fue qué? Ahí sí sirvió la fuerza. Hay veces que hay que decidir, punto. Esta es la decisión. Lo dijo en nombre de Shmuel. Además lo dijo en nombre de Shmuel. Yo aprendí de Shmuel a Ramatí, dijo él, que es el hombre el que está prohibido y la mujer está permitida. El que se oponga, lo mato. Punto. Y así terminó la discusión. No se olviden que de eso depende la kashrut de David. Porque si no, David sería un mamzer, lo aleno. No sería una persona que no podría casarse con nadie, que no podría ser rey, una serie de cosas. Y sin embargo, sabemos que David nació y murió en Shavuot. Entonces quiere decir que la conexión de él con la Torah es muy fuerte. Mejor. Entonces ya estamos entendiendo por qué es tan fuerte esa conexión. Porque Kadosh Baruj Hu Beatzmo Meid testifica que David es kasher. Meahus kasher. No tienen que tener ningún problema. Se pueden seguir leyendo Teilim. Zeo, no hay ningún problema. No se olviden que hay una espada clavada en la mitad de alguna parte. El que se oponga no termina bien. Ok, Zeo. Sí, así dijo que Idaker, dice Idaker, lo voy a pinchar, no, el Idaker es a clavar, acuchillar, eso, el Idaker, así está escrito en la Gemara. Por eso es que en una parte está escrito, él se llamaba Yitra a Israelí. A Israelí es un apellido que todavía existe, se llama Israelí. Y en otro pasuk dice a Ismaelí. Entonces, ¿por qué si hoy israelí o ismaelí? No, porque se comportó como un ismaelí. Lo valen, ¿ok? Clavó ahí la espada y dijo, el que no, lo acuchillo. Parece que ya entonces tenían problemas de este tipo, ¿ok? Entonces, aquí ser David Kasher, ¿ok? Y la conexión con la Torá, la entrega de la Torá, Meahus.
Ahora, la pregunta que tenemos es ¿por qué tenía que ocurrir de esta forma? ¿Por qué Dafka en un lugar como Moab, donde ellos hacían sacrificios humanos, sacrificaban personas a dioses, ¿sí? Tomaban niños y los sacrificaban a los dioses, al Moloch, que era el dios de ellos, ¿sí? Era todo tumá, o sea, no había un lugar en ese espacio de tierra que no estuviese contaminado por la tumá de la Abodá Zará, ¿sí? ¿Y por qué Dafka a ese lugar Elimelech decide ir? Elimelech es el que aparece acá, y él decide ir, él con Naomi, con su esposa y con sus hijos, decide ir ¿a dónde? A Moab, y establecerse ¿dónde? En los campos de Moab. Entonces, obviamente Elimelech era una persona que entendía cosas más profundas, ¿no? Y entendía que el Raab, el hambre que ahora hay en la tierra, se debe a que el masal se cerró, como les había explicado, ¿no? Y cuando el masal se cierra, hay que hacer algo para abrirlo. ¿Bien? Ahora, el Midrash nos cuenta que él se fue de Betlehem porque los pobres venían constantemente a pedirle comida y parece que ni más, ya no quiso seguir ayudando. Entonces tomó a su mujer, tomó a sus hijos y se fueron todos a el peor lugar al que una persona podría haber ido. ¿Bien? El peor lugar del peor lugar. ¿Bien? Es como si hoy día dijésemos, bueno, tenemos problemas en Eretz Israel, de esto, de los otros, nos vamos a La Habana, a Cuba. No tiene mucho sentido, ¿no? Por ningún motivo tiene mucho sentido. Y se fue. ¿A dónde? ¿A Eilat? A Irán, por lo menos a Itzniut, un poco. ¿Quién? ¿Quién? Cuando dice hay que hacer algo, ¿Quién? ¿qué sería hacer algo? Entonces ese es el punto. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Quién? Yo les había explicado, para las que llegaron ahora, que hay tres cosas que dependen del mazal, ¿bien? Que son los hijos, la cantidad de hijos que uno va a tener, Hayé, la vida, cuántos años va a vivir, y los mezonot, o sea, la parnasá. Eso depende del mazal, no de los huyot. No de los huyot, sino del mazal. ¿Qué quiere decir eso? Que si es por los huyot no tendríamos no hijos, ni vida, ni parnasá, porque ese huyot no tenemos. Son muy poco lo que tenemos de huyot. Entonces eso depende del mazal. Mazal son dos de los nombres que tiene la digna de Akadosh Baruj Hu. Para aquellos que sepan un poco de Sod, existe algo que se llama la barba de Hashem, como si fuese, que son las 13 midot rahamim, el Rahum, Behanum, el Japán, el Demet. Hay dos de esas midot que se llaman mazal, que son el mazal, que se ubican en la barba de la persona, uno acá debajo de la nariz y otro acá. Mazal, y esto se llama mazal y esto se llama mazal. De esto, a nivel espiritual, depende los hijos, la vida y los mezonot. Que depende si está abierto o no está abierto el canal. Si el canal está abierto, hay vida, hay hijos y hay mezonot, hay parnasá. Si el canal se cierra, no hay ni hijos, lo aleno, ni vida, lo aleno, ni mezonot. A no ser que se abra. ¿Cómo? No, pueden ser una de las tres o pueden ser las tres también. Hay sobre eso discusiones. Y hay quien dice que no solo eso, sino muchas otras cosas más. Pero pues vamos a centrarnos en esas cosas como nos trae el Zohar. ¿Quién? ¿Puede cambiar el mazal? ¿Quién? ¿La tefilá puede cambiar el mazal? Este mazal lo cambian ciertas acciones que la persona tiene que hacer. ¿Okay? O sea, que hay que hacer a nivel particular o incluso a nivel clalí. ¿Okay? Entonces, enseguida les explico un poco más, es realmente terminar la idea. Entonces, cuando hay hambre, Raab, cuando hay hambre, entonces quiere decir que el mazal se cerró, ¿no? Que el mazal está cerrado, como en el caso de Abraham Avinu, el mazal se cerró. Y generalmente cuando el mazal se cierra, lo que significa es que dentro del lugar donde hay más tumá, donde hay más impureza, probablemente hay que ir allí a hacer algo, a remover alguna cosa o a sacar alguna chispa. Abraham lo entendió y se fue a Mitzrayim. Le agarraron a Sara, la llevaron
con el faraón. Ustedes saben, Sara se puso, para que no la tocaran, se puso como una rana, así como las ranas, y por eso hubo una plaga de ranas. Después, y al final sale con rehush, sale con dinero, y sale con los nitzotzot que fue a buscar. Lo mismo pasa con Elimelech. Cuando ocurre el hambre en la época de Elimelech, que es lo que habla la Megilá de Ruth, él entendió, porque era alguien que sabía, obviamente todo esto ellos lo sabían mucho más de lo que nosotros podemos entender, entendió que había que hacer algo. Y lo entendió a partir de lo que la Megilá dice. La Megilá no habla stam. Y dice en el Pasuk Bet, Beshem Aish Elimelech, Beshem Ishto Naomi, Beshem Shnei Banav, Machlon Be-Gilion. Hay acá una adgashá, una acentuación en que los nombres son el código que nos va a enseñar qué es lo que hay que hacer. Entonces él entendió, yo me llamo Elimelech. ¿Qué significa eso? Elai Melech, hacia mí el rey. Eso quiere decir que está en mi poder traer al rey. Y este hambre es precisamente para eso. Se va a abrir el mazal cuando aparezca el rey. Y eso es lo que él hace. Él va al lugar peor, porque generalmente es así, a tratar de sacar de allí el nitzotz que va a traer el rey. Y eso es lo que él hace durante 10 años, está él vivo hasta que él fallece, y ahí es donde los hijos toman a Ruth y toman a Orpá, no las convierten, las tomaron directamente, y ellos también mueren, que en Machlon Bekilión. Machlon viene de la palabra Mejilá, perdón, porque va a ser finalmente perdonado. Porque a pesar de todo y de lo que ellos hacen, hay ciertas cosas que de todas maneras van en contra del orden del mundo, entonces va a ser perdonado por eso. Y Kilión, el otro hermano, viene de la palabra Kilayón. ¿Saben lo que significa Kilayón? Exterminio, destrucción. Quiere decir que esa alma no va a reencarnar. Esta familia entre comillas, se sacrificó por nosotros. Nosotros estamos aquí hoy por el mérito de ellos, de cada uno de ellos que hizo algo para abrir el canal para traer al rey. Y si en el futuro va a venir el Melech HaMashiach, como hizo Shlomo, cuando él fue rey, ya ustedes saben, puso 2 tronos, en uno se sentó su madre, Batsheba, y en el otro se sentó Ruth, Em HaMalchut, ¿okay? Porque era necesario hacer algo muy profundo, muy complejo, en lo cual era imposible no mancharse, era imposible no terminar, uno iba a terminar desapareciendo, pero era necesario hacerlo para poder extraer de allí al rey. Lo mismo que pasó con Abraham en Egipto, que a pesar que él bajó, ustedes saben que bajó Abraham a Egipto con Sara, la tenía escondida y ustedes saben todo lo que pasó, y bajó también con Lot. Y justo cuando salen de Egipto, Lot tiene que ser separado. ¿Por qué? Porque Lot se había contaminado en Egipto. Entonces sus sirvientes y sus pastores estaban todos contaminados. Eso les ocurrió en Egipto y Abraham sabía que era un peligro que podía pasar. De todas maneras, fue allí con toda su familia, incluyendo a Lot. Podríamos pensar, bueno, si sabes que él está débil, déjalo acá, que se quede en Eretz Israel y mándale comida. No, sabía que el tikkun se hace entre todos. Todos tienen que bajar y todos tienen que salir. Y cada uno sale como sale. Eso fue con Abraham y así fue como pasó con Elimelech. Fue hasta Moab, él muere, sus hijos mueren y queda Naomi con las dos nueras, con Ruth y con Orpá. Naomi entiende que tiene que volver porque ese es finalmente ya los varones desaparecieron y las dos que están ahí, una de las dos es la que mantiene la chispa del Melech, está en alguna de las dos. Las dos eran hermanas, ustedes saben, Ruth y Orpá. Entonces empieza el camino de vuelta
Y Naomi las prueba varias veces, vuélvanse, ¿para qué me siguen? No vayan conmigo, no tengo familia, etcétera, etcétera, ¿con qué las voy a casar? Está tratando de probar a ver quién sigue, dónde está la chispa. Y finalmente la chispa estaba en Ruth porque Orpá decidió ceder, decidió volver. Naomi también sabía que si Orpá volvía, Orpá iba a ser ella iba a ser la enemiga más grande de la descendencia de Ruth. Eso también lo sabía. Y aún así lo hizo. ¿Por qué? Creo que alguna vez les he explicado, cuando alguien está conectado con la Kedushá, está conectado con todo lo que es Kadosh, y de alguna manera cae de ahí, no cae y se transforma en alguien indiferente, sino que cae y se transforma en un antagonista, en alguien que está en contra de. Porque alguien podría haber dicho, Beseder, esta persona era de ti, después ya dejó de ser de ti, como ahí vive en forma tranquila, sin nada, está. No, pero no es así. Cuando cae, se vuelve en contra de. Así pasa, así ocurre. Y acá estamos hablando de fuerzas mucho mayores todavía. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque una persona que tocó la Kedushá, si te alejaste, la Kedushá está ahí todavía. Entonces él vive con una especie de esquizofrenia interna, entre esto y lo otro, y acá y acá. No es que Besede no me importa, da lo mismo, no, aunque lo diga. Hay algo adentro que está todavía ahí, que está mordiendo, ¿okay? Que muerde, y muerde muy fuerte. ¿Okay? ¿Perdón? Esas personas que han estado con la Kedushá y caen, ¿Okay? ¿pueden volver en Techuvá? Sí, por supuesto, todo el mundo puede volver a Teshuvá, pero mientras no sea así, está allí. Que es Nahor. Entonces, en el caso de Orpá y Ruth, que la Otzma era mucho más grande, era mucho más todavía, no era una cosa simple de una mitzvah u otra mitzvah, no. Estamos hablando acá de los procesos del mundo, de los procesos del cosmos. O sea, estuviste junto con la Kedushá, Naomi representa eso, y es por eso que cuando se habla acá, para quienes han leído la Megilá, dicen que cuando un tzadik se va de la ciudad hace Roshem. Cuando el tzadik sale de la ciudad hace Roshem. Y está escrito que en Betlehem, ¿qué hizo Roshem? Que Naomi se fue. No que Elimelech se fue, y no que los hijos se fueran, sino que Naomi se haya ido. Eso causó una impresión muy profunda en Betlehem. Y por eso cuando vuelve, es sobre ella que hablan. Y dicen las mujeres, esta es Naomi, que es etcétera, etcétera. Entonces dicen, no me llamen Naomi, llamen de otra manera. Es ella la que está aquí trayendo cosas, es la que tiene ahora el tafkid. Ella es la que tiene la función ahora de completar lo que Elimelech había comenzado. Entonces ella sabe que si una de las dos se va, esa ida no va a terminar bien. Y así fue. El Midrash nos cuenta que Orpá se separó de Naomi y esa misma noche estuvo con 100 hombres y un perro. Cajas de agua. ¿Okay? Así fue. O sea, como les dije, todo lo contrario. No es que volviera a la casa de su madre y volviera a ser una princesa, etcétera, no. Y no solamente eso, sino cuando escuchó, esto en la época de los Shoftim, porque toda esta historia pasa en la época de los jueces. ¿Okay? Cuando Orpá escuchó que habían tomado preso a Shimshon Agibor, ¿se recuerdan de él? ¿Okay? Lo tomaron preso. No, él no era hijo de ella. Shimshon era hijo de su papá y su mamá, y era Nazir, ¿okay? Y lo tomaron preso y lo tuvieron en una cárcel en Ashdod, por ahí por ese sector, y como era él muy fuerte, entonces todos los reyes del lugar le trajeron a sus mujeres para que él las pariera, para que él las embarazara, y de esa manera hubieran hijos que sean muy fuertes igual que Shimshon. Vinieron todas. No de todas salieron, hubo 5 solamente, que fueron 5 hijos de Orpá, porque vino también Orpá. Y de Orpá tuvo Shimshon 5 hijos, los 5 gigantes. Los 5 eran gigantes. Los 5 fueron matados por David y su familia. Por David y sus primos, ellos aniquilaron a los 5 gigantes. David ya sabemos dónde. Joab ben Tzeruyá, el hijo de su hermana, mató a otro y mató a Orpá también.
¿Y esto por qué? Porque Naomi les dijo, cuando estaba viva, que eso de que Orpá se había ido no era una buena señal. Era una señal muy mala y podía traer consecuencias muy negativas. Y así fue hasta que David, cuando ya estaba sentado, bueno, mató a Goliat él. Joab ben Tzruya, que era su sobrino, el hijo de Tzruya de su hermana, mató a otro de los gigantes y también a Orpá. También mató a Orpá. Goliat era hijo de Sansón. ¿Quién? El hijo de Shimshon. El hijo de Shimshon, según este Midrash que les estoy trayendo. ¿Okay? Son cosas del Midrash. ¿Okay? Ahora, solamente para terminar, son muchos más detalles, muchas más cosas que podemos entender, pero es cosa interesante de poderlas comprender. ¿Okay? Shlomo, cuando él quiere alabar a la virtud de una mujer, él escribió un shir, mejor, que Rabbeinu Arizal dijo por allá por el año 1700 y algo, 1500, de que había que decirlo antes de hacer Kiddush en Shabbat. Y eso es Eshet Hail. ¿Quién? Eso lo escribió Shlomo, ¿sobre quién? Sobre Batsheva, sobre su madre, sobre Batsheva. ¿Quién? No ninguna de sus mujeres, sino sobre Batsheva. Y hay una de las cosas que dice, es que Yadea Shalhaba Felech, que las manos de ella, de Batsheva, las tenía conectadas con el Pelej. ¿Saben ustedes lo que es el Pelej? ¿Saben lo que es un uso? ¿Saben lo que es el uso? El uso es un palo largo que tiene como un círculo, y en ese círculo se engancha la lana y se empieza a mover de una manera especial, hay que moverlo especial y empieza a sacar hilos. ¿Bien? Ese es el uso que se ocupó acá y se sigue ocupando, hoy día ya no, pero digamos, si es algo artesanal se ocupa eso. En Europa después lo hicieron un poco más sofisticado, hicieron como una rueda y ponían el hilo acá y había una rueda y hacían hilos. ¿Okay? Pero el de acá no, era un palo largo con una punta. ¿Okay? Y de ahí sí había que a veces se clavaban. ¿Okay? Y con eso sacaban los hilos. Dice ahí Shlomo que su madre, que lo que hacía siempre estaba, con las manos de ella estaban junto con el pelej, con el uso, porque era una mujer muy hacendosa. Batsheva, a pesar que era reina, había sido esposa de un rey y era madre de un rey, pero no se quedaba en la casa mirando el aire, sino que se dedicaba incluso a sacar el hilos del uso. Y cuando Joab ben Tzruya mató a Orpá, está escrito en la Gemara que la mató con un pelej, porque también Orpá estaba haciendo lo mismo, estaba sacando hilos. Cuando aparece Joab, el sobrino de David, aparece, entonces ella sabe quién es y tiró el pelej al suelo, lo tiró al suelo y le dijo, Bajur, ¿me puedes pasar el pelej? Porque quería matarlo. Ella quería matarlo a él y él se dio cuenta, entonces tomó el pelej y ¡bum!, se lo clavó a Orpá y así la mató. Y con eso terminó toda esa parte obscura y mala que había, desaparece con Orpá. ¿La mató con qué? Con el pelej. Entonces Shlomo, cuando escribe su alabanza a su madre, también ocupa el pelej. ¿Por qué? Porque realmente el pelej no es nada, sino que depende quién lo esté usando. Si lo usa una persona jajamá, una mujer jajamá, entonces de ahí pueden salir muy buenas ideas. Pero si lo usa alguien que no está bien, pueden salir muy malas ideas. Sea como fuese, también Shlomo dice en el Mishle que toda la jochma de la Isha está en el pelej. Toda la jochma de la Isha está en el pelej. ¿Entendieron? La sabiduría de la mujer está en el uso. ¿Qué significa eso? De que siempre están urdiendo ideas, siempre están urdiendo algo. ¿Quién? Había una tira cómica, me parece, se llama un Pedro Urdemales o algo así, ¿no? Que urdía males. Todo depende de qué tipo de ideas sean. Si son buenas ideas, Baruch Hashem, ¿no? Y si no son, va a llegar alguien que va a hacer desaparecer eso. ¿Okay? Todo esto, un poquitito, es una simple introducción a la Megilá de Ruth. Todo eso lo contempla Ruth y está dentro de esa Megilá. Y ese es el marco en que Baruch Hashem fue entregada la Torá.
Y por eso David se conecta mucho con todo eso, además del gesed, de la tzniut que Ruth tenía. ¿Se recuerdan cuando ella recogía las espigas? No se encorvaba, sino que se ponía en cuclillas. Todo eso indica justamente los valores que la Torá nos quiere enseñar. No se olviden del pelej, del uso, y de urdir muy buenas ideas. Besrat Hashem, porque así el pueblo avanza cada día más. Besrat Hashem, ¿no? Todo, Sheelot, preguntas. Tú tenías una pregunta hace rato. ¿Okay? Yo preguntaba porque dice ¿verdad? Que el más no depende de los méritos. Entonces, Najón. nuestros padres, Abraham,